Ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la función inversa. Ya hemos visto la definición de la función inversa que dice que f de f a la menos 1 es de la inversa de un valor x, tiene que darme como resultado nuevamente x. Es decir, la función inversa es la que deshace lo que hace la función original. O sea, se deshacen mutuamente la una con la otra. Ahora vamos a interpretar un poco esta gráfica de acá, pero antes de ir a esta gráfica, pues vamos viendo algunas cosas. Vamos a suponer que tenemos una función f a la cual le va a pertenecer un par de puntos, un par de valores AB, perdón. Entonces, esto significa que para A su imagen va a ser B, ¿verdad? Eso es las coordenadas A y B. Significa que para una función f, entonces si yo le pongo el parámetro A, la salida va a ser B. ¿Qué es lo que tengo ahí? Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a ver la función f a la menos 1 y pues, ¿qué pasaría si a la función f a la menos 1 yo le voy a poner como parámetro b, es decir, como entrada? Nosotros sabemos que la función inversa lo que hace es que la salida se convierte en entrada y la entrada en salida. Entonces, la salida se convirtió en entrada. Por lo tanto, la salida de b va a ser este valor de acá, va a ser a. Entonces, a la función inversa f a la menos 1 le va a pertenecer la coordenada BA, porque ahora esta es la entrada y esta es la salida, ¿verdad? Y esta es justamente igual a la definición de función inversa. Aquí está el par ordenado, pero al revés, las entradas se convirtieron en salidas y las salidas en entradas. Ahora vamos a graficar esto acá. Bueno, ya está graficado en sí. El punto AB que pertenece a la función original está ahí. Y el punto BA que pertenece a la función inversa está ahí. Obviamente estos dos puntos, aquí están los puntos A y B cualesquiera. Entonces, pues ahorita esos serían los puntos AB y este otro sería el punto BA. Ahora, ¿qué hay de interesante entre este par de puntos? Pues analizaremos esta pequeña gráfica de acá y como ustedes pueden ver, si es que nosotros trazamos una línea que pase por los dos puntos, esta línea es perpendicular a este eje, a esta recta que biseca al cuadrante 1. Esta recta es la recta y igual a x. Está formada por todos los valores donde y va a ser igual a x. Por ejemplo, este punto es el punto A, ¿verdad? Y este otro va a ser el punto BB. Entonces, esta es la recta y igual a x. Eso se ve un poco más a profundidad en el tema de gráficas y funciones, pero no es algo complicado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos que se entienda acá? Pues por un lado, que esta recta que une a estos dos puntos, este punto pertenece a f y este punto pertenece a f a la menos 1. Entonces, esa recta primero es perpendicular a esta recta y igual a x. Segundo, que la distancia que hay desde acá hasta acá va a ser la misma distancia que hay desde este punto hasta la recta. Por eso es que aquí está graficado con esa línea, que significa que las distancias son iguales. Por lo tanto, nosotros podemos concluir esto, que este punto es simétrico a este otro punto en relación a la recta y igual a x. Por lo tanto, todos los puntos que pertenecen a f son simétricos a los puntos que pertenecen a la f menos, a la inversa de f, perdón, en relación a la recta y igual a x. Y eso es lo que tenemos acá en este teorema, donde nos dice la gráfica de una función f y la gráfica de su inversa, f a la menos 1, son simétricas respecto de la recta y igual a x, que es justamente lo que hemos presentado acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver esto acá. Si es así, aquí tenemos, vamos a empezar con este valor. Este punto va a ser simétrico. Estos dos puntos van a ser simétricos entre sí respecto de esta recta, la recta y igual a x. Simétrico significa que ambos están a 90 grados, en una recta que está a 90 grados de la recta del cual son simétricos, y aparte
que están a la misma distancia de esa recta el uno y el otro. Si nosotros vamos uniendo los puntos que pertenecen a ambas funciones, nosotros vamos a tener algo como lo que muestra esta figura. La figura de f, que podría ser eso, va a ser simétrica a la figura de la inversa de f, que sería esa otra. Simétrico respecto a esto. ¿Qué significa entonces? Que si yo tuviera la gráfica de una de ellas, yo puedo sacar directamente la otra. Vamos a hacer un ejemplo aquí, que nos dice la gráfica de la figura 10A. Por si acaso esta es la figura 10A. Es la de una función 1 a 1. El que sea una función 1 a 1 me dice que puede haber, si yo la necesito, una función inversa. Eso es la función 1 a 1. Es la gráfica de una función 1 a 1 y esta es la función. Y igual a f de x. Muy bien, y igual a la función de x. Esa es la gráfica, ¿verdad? Ahora dice, dibuje la gráfica de su inversa. Pues esto está bien fácil. Esta es mi gráfica original. Entonces, la gráfica de su inversa van a ser los puntos simétricos respecto a la línea y igual a x. Vamos a dibujar la línea y igual a x. Esta línea va a estar formada por todos los puntos donde y va a ser igual a x. Entonces ahí tenemos hacia abajo también. En otras palabras es la diagonal, ¿verdad? Muy bien. Y nosotros podemos unir estos puntos y me va a dar más o menos algo así. Entonces, aunque no está tan recta que se diga, pero esta es la línea y igual a x. Muy bien. Primer paso. Puedo borrar estas líneas segmentadas que no me sirven para nada. Ya. Y ahora. Muy bien, ahora vamos a graficar esta inversa. La inversa de este punto, bueno, el punto que pertenece a la función inversa, que es simétrico a este, sería un punto de una recta que va a ser simétrica a la recta y igual a x y que va a estar a la misma distancia de este punto de acá. Pero nosotros también lo podemos hacer de esta forma. El punto 2, 1 pertenece a f de x. Por lo tanto, el punto 1, 2 sería este punto de acá. El punto 1, 2 pertenece a la inversa de x. Aquí también, si el punto 1, 0 pertenece a la función, entonces, perdón, aquí era de la función también, dije de x. Entonces, el punto 0 menos 1 pertenece a la función inversa. De la misma forma el punto menos 2 menos 1 pertenece a la función original, por lo tanto el punto menos 1 menos 2, que va a estar más o menos por ahí, el punto menos 1 menos 2, recuerden que las entradas se convierten en salidas. Este punto pertenece a su inversa y yo puedo simplemente unir los puntos y voy a tener más o menos una gráfica de ese estilo, que aunque los dibujos no están tan perfectos, se nota que la línea verde es simétrica respecto a la línea ploma, que representa la función original, respecto a mi línea, a la diagonal, que es y igual a x. Muy bien, entonces esa es la característica de las gráficas de una función con su inversa, que siempre van a ser simétricas en relación a la diagonal y igual a x. Y bueno, está bastante sencillo y como siempre aquí hay unos cuantos ejercicios donde ustedes lo que tienen que hacer dice, dibuje la gráfica de la función inversa. Por conveniencia y como sugerencia también se da la gráfica de y igual a x. Bueno, pues entonces te está dando algunas funciones. Las funciones te las da a través de algunos puntos y te está diciendo que tú dibujes la función inversa. Ya sabes, tiene que ser simétrico a la línea y igual a x. Y pues eso. Espero que se esté entendiendo. Todo esto nos va a servir mucho. Por favor, apoyen al canal para poder ayudar a más personas. Si algo no se entiende, también háganmelo saber. Y pues eso sería.
Nos vemos en el siguiente video.